Bueno, vamos a continuar con este tema de cinemática relativista. Vamos a resolver el punto número 5 de la guía, que dice así. O' se mueve respecto a O con una velocidad U, de modo que el eje X' es paralelo al eje X. Una partícula se mueve en la circunferencia X' al cuadrado más Y' al cuadrado igual a R cuadrado y Z igual a 0 desde el punto O', con una velocidad angular constante w en el sentido positivo. Hallar el vector velocidad de la partícula respecto de O en los puntos de C, P1 correspondiente a R en X, 0 en Y, 0 en Z. Después P2 va a corresponder a este punto, que va a ser 0 en X, R en Y, 0 en Z. P3 va a ser menos R en X, 0 en Y, 0 en Z. Finalmente, P4 que sería 0 en X menos R en Y y 0 en Z. Solución. Bueno, tenemos nuestra partícula que está realizando esta trayectoria circular en el sistema primado O y hay un observador en O que desea saber cuáles son las magnitudes de la velocidad del vector en estos 4 puntos de O'. La ecuación de movimiento de la partícula en el sistema primado es este. Y la velocidad angular está relacionada por P' igual a omega por R. ¿Sí? Bien, vamos a analizar punto por punto. El primer punto corresponde a R en X, 0 en Y, 0 en Z. La velocidad en este punto para un observador en O va a ser la componente de la velocidad en X, en Y y en Z. A esta expresión la vamos a llamar 1. Usando la transformación indirecta de Lorentz para las velocidades tenemos la velocidad en X está dada por esta expresión, ecuación 2, velocidad en Y está dada por esta expresión, la vamos a llamar ecuación 3, y la velocidad en Z, que sería esta expresión, la vamos a llamar 4. Bueno, en la figura podemos observar que en el sistema primado el vector velocidad en el punto 1 va a ser 0 en X, omega por R en Y, se está moviendo en este vector tangente, la velocidad apunta hacia arriba, y 0 en Z. Haciendo uso de las transformaciones de Lorentz, tenemos que la componente de la velocidad en X está dada por esta expresión, donde B' de X es igual a 0, dada esta velocidad. Realizamos los reemplazos y finalizamos que para un observador en O, la velocidad en X es igual a la velocidad U del sistema primado. Esta expresión la vamos a llamar 5. Para el punto, para la componente Y, ¿sí?, del punto 1, hacemos uso de 3, ¿sí? Reemplazamos la velocidad Y', que es omega por R, y la velocidad en X, que es 0. Reemplazamos y obtenemos que la componente de la velocidad en Y es igual a omega por R. Raíz de 1 menos u cuadrado sobre su cuadrado. Esta expresión la vamos a llamar 6. Finalmente, para la componente de la velocidad en Z, tenemos que la velocidad en Z es 0 y la velocidad en X primadas son 0. La velocidad en Z es 0. Entonces la velocidad del punto P1 está dada por 1. Si reemplazamos los resultados 5, 6 y 7 en 1, obtenemos que la velocidad, el vector velocidad del punto P1 medido por un observador en O es U en X
omega por r raíz de 1 menos u cuadrado por s cuadrado en i y 0 en z. De manera análoga resolvemos el punto P2, donde hacemos uso de las transformaciones de Lorentz, ¿sí? Tienen la misma numeración, y el vector velocidad en P2 va a ser este, cuyas componentes vamos a encontrar utilizando esta la transformación indirecta de Lorentz. Bien. Entonces el punto P2 va a tener menos omega r en x, ¿sí? Es la componente de este vector en x, 0 en y y 0 en z. Haciendo uso de 2, obtenemos que la velocidad en x es u menos omega r sobre 1 menos u omega r sobre c cuadrado. Esta expresión la vamos a llamar 2.2. Haciendo lo mismo para encontrar la componente en i, con bi'0 y bi' igual a menos omega r, obtenemos que la velocidad en i es 0. Este resultado lo llamamos 2.3. Ahora para la componente en z, usamos esta expresión, reemplazamos z' igual a 0 y b'x igual a menos omega r, y obtenemos que bz es igual a 0. ¿Sí? Reemplazamos 2.2, 2.3 y 2.4, los resultados obtenidos, y en la expresión 2.1 para encontrar el vector velocidad en P2, que sería u menos omega r sobre 1 menos u omega r sobre c cuadrado en x, 0 en y y 0 en z. Ahora tenemos nuestro punto 3, que sería la partícula en esta posición, menos r en x, 0 en y, 0 en z. Hacemos uso de las transformaciones indirectas de Lorentz. Entonces, el vector velocidad va a ser 0, desde el punto de vista de O', va a ser 0 en x, menos omega r en y y 0 en z. Bien. Hacemos uso de 2 para encontrar la componente de la velocidad en x. Y tenemos que la velocidad en x es o. ¿Sí? Realizando lo mismo con 3, tenemos que la componente en y, tomando como velocidad y' como menos omega r y b'x igual a 0, obtenemos que la componente de la velocidad en y es menos omega r raíz de 1 menos su cuadrado sobre c cuadrado. En el punto 4, bueno, o haciendo uso con 4, tenemos la componente de la velocidad en z, donde bz' es igual a 0 y b'x igual a 0. Obtenemos que la componente de la velocidad en z es igual a 0, como era de esperarse. A este resultado lo vamos a poner 3.4. Finalmente, encontramos que la velocidad del punto 3 desde un observador en O va a ser igual a u en x menos omega r raíz de 1 menos u cuadrado c cuadrado en y 0 en z. Finalmente, hacemos un análisis para el punto 4, que sería este punto que tiene coordenadas 0 en x menos r en y 0 en z. Hacemos uso de las transformaciones indirectas de Lorentz. Ya le hacemos llamar a la expresión 2, 3 y 4 para la componente x y z de la velocidad. La componente de la velocidad en x con b' de x igual a omega r va a ser u más wr sobre 1 más u por omega r sobre c cuadrado.
Esta expresión la vamos a llamar 4. Ahora vamos a realizar lo mismo con la expresión 3 para hallar la componente de la velocidad en i, con bi' igual a 0, b'x igual a omega r. Ya tenemos que la velocidad en i es igual a 0. Y finalmente, para la velocidad en z, vamos a encontrar que la velocidad en z es igual a 0. Reemplazando los resultados 4,2, 4,3 y 4,4 en 4,1 obtenemos que la componente de la velocidad o el vector velocidad del punto P4 vista en observador en O es U más WR sobre 1 más U por WR sobre C cuadrado en X, 0 en Y y 0 en Z.